Bueno, buenas tardes. Después del delicioso refrigerio y esas mascaradas que tuvimos tan activas de baile, todo el mundo bailando, parte de las dinámicas que hacemos en los proyectos de ocio y recreación de turismo. Vamos a compartir con ustedes primeramente, muy brevemente, la experiencia de una empresa turística y cómo trabaja con la comunidad aledaña donde ellos operan. Estas experiencias sirven de ejemplo tanto para empresarios turísticos como para los estudiantes, porque muchas veces nos preguntamos, como hablamos anteriormente en el diálogo que tuvimos, de cómo por desconocimiento no reproducimos casos ejemplares que se producen a nivel nacional. Entonces, muy brevemente vamos a darle un espacio al señor Michel Pronovo, que nos va a acompañar y contarnos un poquito de la experiencia que ellos tienen. Gracias. Gracias, doña. Gracias. El Hotel DoubleTree siempre ha sido importante en la comunidad y una de las áreas que nosotros hemos formado es un comité. Yo creo que el comité, no solamente de gerentes, pero especialmente con los miembros de equipo, porque de verdad los miembros de equipo vienen de la comunidad, saben y conocen mejor que cualquier otra persona las necesidades de las comunidades. Cerca de nuestro hotel está en Punta Arenas. Como explicaba, la región de Punta Arenas es un área donde hay muchas necesidades, especialmente con los colegios y escuelas. Tenemos nuestro comité que llamamos Comité CARE, que quiere decir en español como chinear. Y es importante para nosotros porque no solamente chineamos a nuestros miembros de equipo, nuestros dueños con la parte económica, pero también con la comunidad. Uno de los proyectos que tenemos, por supuesto, es con la escuela, el colegio, Chacarita, como le explicaba, que los hacemos llegar a los jóvenes que querían abandonar, venir, pasar 3 semanas de entrenamiento. Pero también cuando buscamos trabajadores, hay muchas personas que no necesariamente tienen las calificaciones porque por la falta de experiencia. Nosotros abrimos totalmente gratis de escuela de saloneros. Y ese se hace 2 veces por año. Cualquier persona puede inscribirse y aprende exactamente paso por paso qué es ser salonero. Los ayudamos con el INA también para que busquen su certificación de manejo de alimentos, que es súper importante. De verdad estamos dando más opciones y cada vez que nosotros necesitamos personal, son los primeros a entrar a nuestra empresa. Todos los meses de septiembre y octubre, el hotel desde los más de últimos 8 años, tenemos una promoción que dice el niño gratis. De verdad, el niño gratis, no, la gente viene con sus hijos y normalmente no pagan. Solamente sí pagan algo, pagan 10,000 colones, que no va al hotel. Este dinero es acumulado y nosotros lo utilizamos para los diferentes proyectos con la comunidad. Por ejemplo, Hogar Cristiano, las 90 niñas, cambiamos todas las camas, una nueva cocina. Usted no puede imaginar, pero el Hogar Cristiano tenía 2 lugares para calentar por 90 niñas. Les hicimos una cocina completamente, hasta casi mejor que la nuestra. Y los equipamos con camas nuevas, con ropa, con uniformes. Cada año nuestra meta es buscar nuevos lugares para ayudar. Es algo que los miembros de equipo, no solamente el hotel entre sí, es muy orgulloso de apoyar, pero usted no puede saber cómo cambiamos y motivamos a nuestros miembros de equipos, porque ellos mismos ven lo que estamos devolviendo a su comunidad. Por eso que es muy importante, creo que todas las empresas que pueden involucrarse a devolver a su propia comunidad, deberían hacerlo. Porque lo que nosotros ganamos es lealtad, trabajadores que realmente cuando necesitamos están trabajando, sacrificándose los fines de semana, las vacaciones de Navidad, del fin de año, pero ven que están recibiendo, no solamente es una empresa que piensa solamente al dinero. El dinero es importante, por supuesto. Todas las empresas debemos ganar dinero para poder sobrevivir, pero no solamente es eso, hay nuestros miembros de equipo y la comunidad. Es un ejemplo, pero nuestro comité está todo el año. Hacemos también cuando hay
algunas invitaciones. Nuestro elenco va a hacer presentaciones por ayudar a algunos, podemos decir, asociación, ocasión especial, donde presentamos un espectáculo, ellos venden las entradas y se acumulan y se ayudan por algunos proyectos por la comunidad. Hay muchas maneras de ayudar y de verdad es no quedar sentado, es ser activo y de verdad devolver a la gente que nos dan tanto. Es algo que quería expresar un poquito y quiero agradecer a cada uno de ustedes por su atención. Muchas gracias, Michelle, por la participación, creo que muy interesante. Quisiera agradecer en la mesa principal, que nos acompaña de nuevo el señor Xavier Puertas, invitado internacional, y la señora Graciela Núñez, directora de la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades. Gracias por acompañarnos. Y obviamente a la señora vicepresidenta de la República, Ana Elena Chacón. Ella nos va a empapar sobre lo que es el desarrollo humano y los proyectos que se están desarrollando a nivel de nuestro país. Nos complace ahora presentar a la señora vicepresidenta de la República, quien preside el Consejo Presidencial Social, el Consejo Presidencial de Innovación y Talento Humano y el Consejo Nacional de la Niñez y la Adolescencia, a través de las cuales coordina ministerios e instituciones públicas en su esfuerzo por reducir la pobreza, las desigualdades y alcanzar el desarrollo social de Costa Rica. Participaremos con ella en la revisión de conceptos e indicadores que se suman al trabajo de esta jornada. La conferencia de doña María Elena, Desarrollo Humano en Costa Rica. Le damos la palabra. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias y encantada de estar acá con ustedes. Graciela, don Juan Francisco, bienvenido a Costa Rica. Espero que su estadía sea muy agradable. A todas las señoras y señores estudiantes graduados de la carrera de Gestión Turística Sostenible de la UNED y, por supuesto, a los profesores y encargados de la cátedra de la carrera de Gestión Turística Sostenible y a los estudiantes de turismo del Colegio Universitario de Cartago y a quienes nos acompañan también de este hermosísimo sector que es el turismo. El turismo es el sector que mejor distribuye la riqueza en el mundo entero, es el sector del dólar democrático y por eso desde el gobierno de la República le hemos apostado y más bien ahora estamos viendo cómo administramos la cantidad de gente que quiere venir a este hermosísimo país, pero en fin, haremos nobles tareas para que cada quien que venga, no solo venga, sino que quiera volver. Ese siempre es el lema que debemos de tener. Por eso me alegra tanto cuando alguien me dice que viene por segunda vez a Costa Rica. En principio quiero darles las gracias por esta cálida invitación que me han dado ustedes para compartir un poco con ustedes sobre este tema de nuestro tiempo, que es el desarrollo humano, un concepto también bastante manoseado, pero que resulta impostergable que los países hagamos un abordaje claro. En el mundo poco a poco está caminando hacia un renovado paradigma de solidaridad, uno que antes de pensar en los números y en el crecimiento en sí mismo le ponga un rostro humano a las decisiones de carácter económico, para que éstas por fin dejen de favorecer solo a unos cuantos y puedan distribuirse con equidad entre las grandes mayorías. Solo así como humanidad acabaremos con la pobreza extrema y yo creo que es absolutamente factible acabar con la pobreza extrema, no con la pobreza global, pero sí con la pobreza extrema y con las desigualdades rampantes que aquejan sin tregua a este mundo globalizado. Claramente la situación es alarmante. Veamos un par de datos. En cuanto a ingresos, riqueza y oportunidades, hoy aproximadamente el 80% de la población del planeta posee solo el 6% de la riqueza global. Y es probable que a final del 2016 la participación del 1% más rico de la población en la riqueza mundial supere el 50%. Por eso,
Urgen decisiones políticas que apunten hacia la superación de estas brechas y hacia una mejor calidad de vida para que las personas que habitamos en este planeta tengamos una mejor vida. Y es que de eso se trata el desarrollo humano. Se trata de nosotros y nosotras, las humanas y los humanos. Tal como lo ha afirmado el PNUD, el desarrollo humano tiene por objetivo ampliar las oportunidades de las personas, centrándose de manera general en la riqueza de las vidas humanas y no solo en la riqueza de las economías. Es por ello que uno de los desafíos esenciales y quizás más importantes que tienen hoy los estados en el mundo globalizado es el de proveer las oportunidades y capacidades necesarias a las personas para que puedan tener una mejor calidad de vida. Eso implica también el respeto y cumplimiento efectivo de sus derechos humanos, de modo que puedan aspirar realmente a vivir en una sociedad cada vez más justa, cada vez más inclusiva, cada vez más igualitaria. Por ello es necesario que el desarrollo humano no se confunda con el crecimiento económico y con la generación exclusiva de la riqueza económica. El resto está por producir riqueza y apostar a los mercados globales, pero sí con el necesario equilibrio para tener una distribución justa y equitativa que llegue a toda la sociedad. Así hablamos de la riqueza como el verdadero instrumento para el desarrollo de los pueblos. Ya la historia nos ha demostrado que el mercado por sí solo no tiene todas las soluciones y también ha demostrado que depositar toda la confianza en la intervención del Estado y en la regulación paternalista es una decisión no menos equivocada. Ese Estado paternalista que únicamente brinda un subsidio hoy y mañana con el cambio de política ya no lo da más, no puede existir. El subsidio debe estar siempre condicionado al avance de las familias y de las personas para que llegue el día en que no lo necesiten más. Por eso es importante en que busquemos el justo medio, como la llamaba el filósofo Aristóteles. Al equilibrio podemos lograr un adecuado balance entre las fuerzas del mercado y el impulso de capacidades y libertades humanas para potenciar el desarrollo de las personas. Ese debe ser el rumbo de los estados de cara a las personas que son responsables, tal como lo ha dicho el profesor Amartya Sen, Premio Nobel de Economía, en su libro Desarrollo y Libertad. Si no lo han leído aún, se los recomiendo. En realidad hay que leer a Amartya Sen. Y abro comillas y digo lo que él nos dice. La libertad es tanto el fin primordial del desarrollo como su medio principal. El desarrollo exige la eliminación de las principales fuentes de privación de libertad, la pobreza y la tiranía, la escasez de las oportunidades económicas y las privaciones sociales y sistemáticas. La pobreza debe concebirse como la privación de capacidades básicas y no solamente como la falta de ingresos. Por eso, las personas tienen derecho para decidir cómo usar sus propias capacidades, pero las capacidades que cada quien tenga dependen de cómo sean las instituciones sociales y a ese respecto el Estado y la sociedad no pueden eludir su responsabilidad. Y cierro comillas en el pensamiento de Amartya Sen. Entonces, no es poca la labor de los estados y mucho menos resulta sencillo el reto de propiciar oportunidades para que las personas puedan desarrollar sus capacidades y llevar a cabo su propio plan de vida, el único, el nuestro, basado en nuestros deseos. Y eso es el plan de vida y el plan de cómo ser felices. Y esa es la responsabilidad individual y colectiva que tenemos. Esta es la aspiración que debe de mover la acción del Estado o de la razón del Estado, como se le denominaba en el Renacimiento, la búsqueda del bien común, la de un beneficio solidario y justo en términos de calidad de vida de todas las personas. De eso se trata, además, el principio de la dignidad humana como elemento fundante de los derechos y para los países que, como Costa Rica, hemos suscrito la Declaración Universal de Derechos Humanos
y otros instrumentos internacionales que no son más que letra muerta, sino los hacemos valer. Esa búsqueda del bien común, esa búsqueda de un Estado solidario deviene de una obligación ineludible e impostergable. Es cierto que ha habido progreso humano, pero no ha sido homogéneo y así su esencia se desvanece. Es cierto también que la globalización expande fronteras y su propia, la revolución tecnológica, pero cientos de millones de personas siguen sin gozar de estos beneficios. Es cierto que la revolución digital es maravillosa, pero debe serlo para todas y todos. De lo contrario, su existencia pierde sentido porque se pierde humanidad. Es cierto que gracias a las ventajas del mundo globalizado se ha creado una enorme cantidad de riqueza económica, pero eso sirve de poco si esa bonanza no alcanza a millones de seres humanos que sobreviven con privaciones inaceptables. 6% de la población costarricense no come 3 platos de comida al día. Eso es inaceptable. Y sobre eso trabajamos todos los días con mucho ahínco. Y sobre todo, sobre esto se debe caminar si realmente queremos garantizar que nadie se quede atrás. Como lo promueven los Objetivos de Desarrollo Sostenible, en donde los 2 primeros objetivos son erradicar la pobreza del mundo y ponerle fin al hambre. Es decir, los ODS persiguen el bienestar humano y apuestan por la solidaridad y la superación de desigualdades, priorizan en las personas y esperan que a partir de ello el mundo sea un mejor lugar. Por otro lado, debemos recordar que una de las regiones del mundo más afectadas por la pobreza extrema y la desigualdad es América Latina. Y por ello, la CEPAL en los últimos años se ha planteado trabajar en un cambio estructural para la igualdad. Y ha venido planteando que debemos igualar para crecer y crecer para igualar. Con esto ha puesto en evidencia que nuestra región está estancada y sus grandes desafíos, según ellos, la CEPAL, son los de lograr mayores márgenes de igualdad humana, precisamente en el respeto y cumplimiento de los derechos humanos y mayor sostenibilidad económica, mayor sostenibilidad ambiental y de cara a los retos globales del cambio climático respecto de dinámicas de consumo y concentración urbana. De tal forma, el mensaje está muy claro y el rumbo que debemos tomar también debería estarlo, pese a que no siempre sea el que tomemos. Porque todavía sucede que en medio de una pobreza descarada y de una desigualdad creciente en algunos países de nuestra región, se invierte menos en las personas que más lo necesitan y se gasta mucho más en armamento. No voy a mencionar países, pero ustedes saben de qué hablo. Como si la pobreza se pudiera eliminar con cañones y la desigualdad desapareciera a punta de despliegues militares. Así lo ha entendido el gobierno de la República, que cree en la política social con un rostro humano. Desde el primer día que trabajamos en esta administración, en la administración Solís Rivera, nos propusimos cumplir con lo que habíamos planteado, darle un rostro humano a la política pública, transversalizar los derechos humanos en las políticas públicas y, en suma, seguir actuar poniendo al ser humano en el centro de la gestión pública y, si me permiten, siempre pongo a la mujer también en el centro de esta gestión, porque somos las que históricamente hemos vivido más desigualdades. Y si no hay acciones afirmativas, no vamos a poder alcanzar lo mismo que los hombres han alcanzado hasta el día de hoy. Ejemplo, igual salario por igual trabajo. Seguimos ganando 30% menos que los hombres por igual trabajo. Aquí y en el mundo entero, no somos la excepción. No debe de ocurrir, y si hay un país que lo debe de erradicar es Costa Rica, empezando por nosotras las mujeres, que no permitamos que eso suceda con nuestro trabajo. Y comprendiendo los signos de los tiempos y la realidad que nos enfrentamos, en nuestro Plan Nacional de Desarrollo planteamos la reducción de la desigualdad y la pobreza como un reto de política pública y que se debe asumir sin dilación. Y así lo hemos hecho también.
Impulsamos una visión nacional amplia y actual e integradora que no se mueve solo por los intereses ni las fuerzas del mercado, en la cual desarrollamos más y mejores herramientas para medir el grado de bienestar humano y posteriormente los avances en materia de desarrollo. Y quiero decirles, como encargada por el señor presidente de coordinar el trabajo en materia social, que son muchos los avances y otro tanto los cambios que hemos propiciado y que van dando algunos ejemplos. Un ejemplo señero es que en el tiempo récord hemos acogido la implementación del índice de pobreza multidimensional. Esto con el fin de medir la pobreza más allá del ingreso y ampliar su comprensión y poder combatirla con otras herramientas que no se quedan en los subsidios y que más bien apuestan a la creación de capacidades en las personas. El índice de pobreza multidimensional hace que veamos a las familias que se encuentran en pobreza ya no solo por un único indicador, que era el indicador de ingreso económico. Lo miramos con 19 variables y una familia que marca de estas 19 variables, 4 es una familia en pobreza multidimensional. Porque no solo la falta de acceso al dinero causa la pobreza, la falta de vivienda digna, la falta de agua potable, la falta de años de escolaridad, las jefaturas femeninas que no pueden salir a trabajar, 99% de quienes han contestado en la encuesta de hogares, el indicador que dice fuera del mercado laboral formal por razones de cuidado, son mujeres. Por eso es que las acciones afirmativas las debemos hacer hacia las mujeres. Y ponernos este lente amplio de cuáles son las causas estructurales que hacen que las personas estén en esa vulnerabilidad socioeconómica es realmente trascender a que si le damos una mensualidad de X monto, ya no están en pobreza. Si no le damos esas capacidades, si no nos aseguramos que el 100% de los niños y las niñas estén en el sistema educativo, que los muchachos terminen la educación secundaria, que no haya embarazos tempranos y especialmente no deseados, que en este país son el total del 20% de los nacimientos, que eso significa 14,000 mujeres que antes de los 18 años se convierten en madres, de las cuales 500 son antes de los 15 años. Si no trabajamos en todas estas cosas, no haremos una ruptura de la feminización de la pobreza. Pero además, valoramos otras cosas importantes, como el uso del Internet. El índice de pobreza multidimensional en muchos países del mundo tiene un indicador que se llama acceso a la electrificación. Pues yo he pensado que eso no es un indicador importante en un país que tiene cobertura de un 98% de electrificación. Nos daba poca posibilidad de mejora, que sería ese 2% que de por sí se viene trabajando. Entonces pusimos un indicador que se llama acceso al Internet, pero eso también significa alfabetización digital. No solo tener banda ancha, es tener la computadora, es saber usarla, es estar conectados en un mundo global. Y ahí nos ha salido como el quinto indicador más desigual cuando pasamos estos indicadores. Eso quiere decir que estamos haciendo bastante cosas para que podamos realmente mejorar, no solo la conectividad. Terminaremos la administración con el 100% de las escuelas y colegios conectados. Estamos dando a 140,000 familias de la estrategia de Puente al Desarrollo computadora, pero eso sí, sus hijos deben de permanecer en el sistema educativo, si no, no hay posibilidades de que tengan educación y alfabetización digital. Así que con esta visión amplia de criterios que realmente proponen mirar hacia un horizonte de desarrollo humano mediante un impulso de políticas dirigidas a las personas y no solo a los mercados, tenemos el índice de pobreza multidimensional, los mapas sociales. ¿Qué son los mapas sociales? Cuando la encuesta de hogares y el censo nacional nos dice cómo vive cada persona en cada rincón de este país, esa se convierte en la evidencia científica que nosotros debemos de hacer para ir a buscar a las personas que están en mayor concentración de pobreza. No es la que tiene más galillo, traga más pinol, como dicen, no, es llegarle a los que nunca habíamos llegado porque no nadaban el sistema. Es por eso que en los 75 distritos de mayor concentración de la pobreza tenemos la figura del cogestor social, que es una persona que les busca en la familia. Establecemos un convenio con el gobierno de la República y empezamos a trabajar en todas las carencias
que tiene esa familia, pero con un trabajo de ambas vías. No se trata de dar, no es paternalismo. Usted quiere firmar este contrato, sus hijos tienen que ir a la escuela. Usted, mujer jefa de hogar, va a ir primero a un curso de desarrollo humano, en donde no tienen idea la cantidad de lecciones aprendidas que hay ahí. El otro día en Guanacaste había una mujer que me decía, después de este curso pude hacer algo que a mí me parecía tan banal, fue mirarme al espejo. He vivido en una relación de violencia durante tantos años que no me atrevía a mirarme a mí misma al espejo. Hay que recuperar el que nos sintamos parte de ser esos derechos que son nuestros derechos, las oportunidades, y no podemos permitir vivir en una vida con violencia. Es así como también tenemos un registro único de beneficiarios, en donde tenemos todos los beneficiarios de las distintas instituciones sociales, desde el Ministerio de Educación hasta la Caja Costarricense del Seguro Social, en una única base de datos. También está el Tribunal Supremo de Elecciones, porque yo puedo ver si este niño o niña que tiene 14 años no está matriculado en el colegio, ¿por qué no lo está? Y puedo ir a buscarlo, porque puedo cruzar todas estas variables sin entrar en la parte que es personal. Por eso tenemos una estrategia que se llama CR Digital, con hogares conectados, espacios públicos conectados, escuelas conectadas. ¿Cómo lo hemos hecho esto? Con los recursos que tenía Fonatel, porque el país no tiene más plata. Pero Fonatel es los recursos del Fondo Nacional de las Telecomunicaciones, que cuando se da la apertura en telecomunicaciones, se crea un fondo para que sean empresas tan solidarias como lo había sido el ICE a través de los años. A mí me tocó liderar el proceso de la creación de este fondo cuando yo era diputada. Ese fondo, cada empresa que viene a competir a Costa Rica paga un canon por estar acá, y estaba con un solo destino: disminuir la brecha digital. Tenía 7 años de estar aprobado y la plata estaba ahí, no había sido utilizado en absolutamente nada, y hoy, a través de ese fondo, tenemos la estrategia grande que se llama CR Digital. Tenemos Empléate y Empléate Inclusivo. Esto significa que vamos a emplear 30,000 personas, que les pagaremos su salario con los superávits que encontramos en el gobierno, pero estas 30,000 personas tienen que pertenecer a 3 grupos poblacionales: ser jóvenes, o ser mujer, o ser persona con discapacidad. Las mujeres tenemos un 3% más de desempleo abierto que los hombres, de todas las edades. Las personas con discapacidad, si la tasa de desempleo es un 10, las personas con discapacidad tienen un 65. Y cuando yo inicié estas luchas, hace más de 25 años, tenían un 97% de desempleo abierto. Hagan, señores empresarios también, o quienes vayan a hacerlo, algún día un examen de conciencia, a ver cuántas personas con discapacidad están dispuestos a contratar en igualdad de condiciones, con salario digno, y así rompen ese ciclo de pobreza, que es un ciclo perverso. La discapacidad causa pobreza y la pobreza causa discapacidad. Es por eso que hay que hacer acciones afirmativas. Y por supuesto los jóvenes, que tienen un 30% de la tasa de desempleo. Pero nos piden, bueno, ya yo no soy joven, pero digamos, decían, ¿cuál es la experiencia? Bueno, y si no me da trabajo no puedo tener experiencia. Entonces, hay que hacer acciones afirmativas para que los jóvenes también encuentren trabajo. Tenemos los programas de formación humana de las mujeres en el INAMU y el Marco Nacional de Cualificaciones, que ha sido un reto muy importante. Nosotros, en materia de estudios técnicos, en este país teníamos 582 diferentes programas que nos decían que salíamos técnico, en computación, en electrificación, en aire acondicionado, en lo que usted quisiera. De esos 582, unos te daban 9 horas, otros 400, otros 200 horas de capacitación para un mismo título. Si ese título no lo homologamos en la cantidad de horas, los empresarios no van a saber que están contratando. El Marco Nacional de Cualificaciones nos permite ahora salir con un título de técnico que tenga un ranking salarial que sea justo, pero además que sepan que todos vamos con la misma capacitación y la misma posibilidad de ejercer nuestro trabajo. Por mencionar algo, quería decirles algo hermoso que acabamos de terminar de hacer, que se llama el Reto País. El Reto País significó hacer una convocatoria abierta, y especialmente los jóvenes participaron. Una convocatoria que queríamos que fuera más allá de esa queja típica en el Facebook,
Esto está mal, el hueco, ustedes, ¿verdad? El gobierno no sabe hacer las cosas, pero si también es en el otro lado, tampoco sabe hacer las cosas. Ok, ¿qué haría usted para 4 problemas fundamentales que nos ha dado el índice de desarrollo social, que es por cantones? Hicimos este concurso en donde pensamos que íbamos a tener más o menos unas 100 o 200 propuestas. Tuvimos más de 400 propuestas en 4 temas que nos importaban: obesidad, accidentes de tránsito, permanencia en el sistema educativo, especialmente secundaria y técnico, y también manejo de los residuos sólidos. Ya premiamos la semana pasada las primeras 4 ideas y una que era una idea andante. Gracias al apoyo de las empresas privadas que trabajaron con nosotros, esas ideas pasarán a ser parte también y se le dará crédito y haremos política pública de lo que la gente ha propuesto. Ideas extraordinarias para problemas apremiantes. Es decir, vamos a continuar trabajando abiertamente, gracias a las tecnologías, en poder seguir construyendo una política pública en temas que nos preocupen a todos, con las ideas de todos y todas. Y eso es fundamental para que nos sintamos también parte de esta democracia, que es una democracia hermosa, el país que tiene más años de democracia en toda la región, 150 años, ningún país en América Latina tiene 150 años de democracia como lo tenemos nosotros, pero ha sido una democracia netamente representativa, donde valemos igual 1 minuto cada 4 años cuando votamos, y luego, ¿dónde están nuestras ideas? Queremos una democracia participativa, eso es ir perfeccionando el mejor sistema político que se conoce en el mundo, que se llama democracia. Y por eso, con esta consigna de un Estado de Derecho como el nuestro, ese es el reto que nos exige vivir ahora en democracia, y sin duda esa es la mayor responsabilidad de cara al futuro de nuestro país. Porque finalmente no podemos perder de vista ese documento que hace tantos años ratificamos, entre la barbarie y la esperanza de un mundo mejor, que es la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que dice así, y leo textualmente: toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado, que le asegure así como a su familia la salud y el bienestar, y en especial la alimentación y el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios. Toda persona tiene derecho a que se establezca un orden social e internacional en que los derechos y libertades proclamados en esta declaración se hagan plenamente efectivos. Esto se escribía recién terminada la Segunda Guerra Mundial, una de las peores barbarias que ha vivido la humanidad, aunque siguen ocurriendo muchas. Por eso, señoras y señores, hacer algo diferente a este mandato simple y sencillamente sería un acto criminal, y dejar de lado nuestra obligación de impulsar ese proyecto político urgente en el que exista mayor igualdad, verdadera solidaridad y desarrollo humano que llegue a todas partes. Porque recordamos de nuevo a Amartya Sen, son las propias personas quienes deben asumir la responsabilidad del desarrollo y de la transformación en el mundo que viven. Cierro comillas. Este es nuestro mundo, debemos transformarlo en algo mejor, a donde realmente quepamos, todas y todos, con libertad, con justicia, con igualdad, y yo diría, ¿por qué no?, con un poco más de felicidad. Muchas gracias. Agradecemos la participación y tan bella conferencia que nos ha dado la señora vicepresidenta de la República, doña Ana Elena Chacón. Ahora le voy a pedir a 2 de los estudiantes de la carrera de Gestión Turística Sostenible que le hagan entrega de un obsequio. Tenemos para ella. Muy amables. Gracias. Muchas gracias. Daremos unos minutos para algunas preguntas. Perfecto. No sé cómo estamos con el trabajo de los edecanes y los micrófonos. A ver si nos ayudan por allá.
Está divino con la mariposa. Bueno, muchas gracias. Yo le quiero agradecer a usted que esté aquí. Eso es Costa Rica, esa cercanía, sí, a mí siempre me ha impresionado esto de nosotros, ¿verdad? Sí. Que tenemos esa confianza de convocarnos y acercarnos a las autoridades, eso creo que es lo máximo. Y bueno, me pareció maravilloso, sobre todo su conclusión de que las decisiones o los cambios son de uno. A veces nos encerramos mucho en esas rutinas de trabajo, de hacer dinero, y no me pregunto qué estoy haciendo, al menos por mi vecino, por la calle del frente, y lo dejamos así. Uh-huh. Una cosa que pienso es que la tecnología no tiene por qué llegar a todo mundo para hacerlo feliz. No necesariamente. Y otra cosa es que a veces pensamos que la gente necesita eso desde nuestro mundo. Y pensemos en campesinos, indígenas, pensamos que necesitan eso y se los vamos a poner ahí. Y hay montones de ejemplos. Yo me impresionaba ver allá en Talamanca el montón de parabólicas en las casas, que parecía una plantación de hongos gigantes, y a veces ellos no saben ni qué hacer con eso, pero nada más que era un programa que se los estaban regalando. Lo mismo con las casas, las prefabricadas, a ellos no les gustan esas casas. Y yo me recuerdo así nada más una vez que vi un proyecto en Nayarit, en México, que el gobierno les hacía casas como las que ellos hacen, ranchos, que tienen un periodo de vida de 10 años y si se cuidan tienen más tiempo. Entonces esas casas les gustaban demasiado. Pero aquí en Costa Rica, bueno, yo pienso que eso nos pasa. A veces hay muy buenas intenciones de creer que eso es lo que la gente necesita y creer que eso es lo que los hace felices. Yo voy a hablar por mí mismo, soy un niño campesino que, bueno, la educación, como en Costa Rica, llegaba a todas partes, entonces podía ir a la escuela, aunque tuviera que caminar mucho, pero iba a la escuela. Llegaba de la escuela, íbamos con mi hermanito a pescar, traíamos los peces que quisiéramos porque era abundancia, vivíamos en una finca donde mi papá trabajaba, nos tenían una vaca para nosotros, entonces a veces no dábamos abasto, ¿verdad? Con esa vaca era demasiada leche para 2 niños, etcétera, y demasiada comida ahí, maíz, frijoles. Entonces era una infancia donde no necesitaba nada más que eso. Y bueno, eso es, creo que así hay muchas todavía partes en Costa Rica. Hubo una etapa donde también fui parte de eso, que nos orillaron a vivir en la ciudad, porque estaban de moda los parques industriales, y me imagino que se necesitaba mano de obra, entonces nos vinimos. Y hubo una cosa que como que estar en el campo era que no estaba uno en nada, ¿verdad? Estaba perdido ahí. Entonces, por eso se hicieron tantos círculos de pobreza. Pero sí, esa es mi idea que le quiero compartir, pero al menos que siento, ¿verdad? Que la tecnología no tiene por qué llegar a todo mundo y que hay que consultarle a la gente qué quiere. ¿Qué quiere? Hablando de la democracia, ¿qué es lo que quiere usted para su comunidad? A lo mejor no quiere eso, a lo mejor no quiere un montón de postes de luz que les espanten las especies de la noche, o no sé, tantos animalitos que se van con las lámparas que iluminan los pueblos. Entonces a lo mejor eso no quieren. Y eso sería mi comentario. Gracias. Bueno, muchas gracias. Es importante lo que decís. Yo creo que uno tiende a pensar en su propia vida, en su propia infancia. Algunas veces fue feliz, para otras personas no lo fue. Sin embargo, hay una realidad que nos ha abrumado, es que la era digital para el aprendizaje, para los niños y las niñas está. Y yo he visitado cientos de escuelas en este país, de norte a sur, de este a oeste, y hay una brecha, hay una diferencia de la maestra que tiene pizarra y tiza a la maestra que tiene pizarra y tiza y libro de apoyo, a la maestra que tiene también pizarra y tiza y libro o un iPad o algo más para sus chicos. Entonces uno empieza a ver esas brechas complicadas
que no existían, porque todo tiempo pasado dicen que fue mejor, sin embargo había más condiciones de pobreza, que era que la educación pública era de tremenda calidad. Es decir, cuando mis padres se criaban en este país, la educación, lo que había era una educación pública de enorme calidad para todos, y era hermosísimo, porque además todos compartían con todos, todas las clases socioeconómicas, en una Costa Rica sencilla, porque nunca ha sido una Costa Rica de aquellas riquezas, no, pero se compartía unos con los otros. Luego viene la diferencia entre la educación privada y la pública, con una brecha de calidad muy complicada, ¿verdad? Que nos hace replantearnos, por ejemplo, cuántos chicos de escuelas y colegios de zonas rurales logran entrar a la Universidad de Costa Rica, ¿verdad? Ese es uno de los pleitos que tenemos en el mundo. Quisiéramos, o cuántos logran entrar a las carreras de mayor competitividad, que sabemos que no hay desempleo, como podría ser mecatrónica o alguna ingeniería, porque ese es el mundo y es el mercado ahora. Entonces, uno dice, ¿cuántos chiquitos de escuelas privadas van con un iPad debajo del brazo a aprender? ¿Y por qué vamos a hacer esa brecha con la educación pública cuando el mundo globalizado y las tecnologías llegaron para quedarse y cambian constantemente? Por ende, el tema de la brecha digital se ha convertido en un indicador más para las desigualdades. El muchacho, bueno, véanlo entre generaciones, como ahora los que conocemos chiquillos más jóvenes vemos que aprenden prácticamente, nacen con el chip de la tecnología, y uno a veces, yo por lo menos a mi edad ando preguntando cómo se hacía esto o lo otro. En mi caso personal, por ejemplo, yo tengo una hija que tiene 27 años y tiene síndrome de Down, y sabe más de tecnologías que yo. A veces me quedo trabada y le pregunto, mira, ¿cómo hago para entrar aquí o salirme de allá? Entonces, si nosotros lo que estamos buscando es calidad en materia tecnológica, porque las tecnologías no se pueden ir, no podemos segregar. Eso no quiere decir que vayamos en contra de las voluntades de las familias, que todo lo contrario, la mayoría de las familias en las zonas rurales, lo que nos dicen cuando entregamos la computadora con la alfabetización digital, porque también hay peligros, hay delitos cibernéticos, hay peligros en el uso irracional de un equipo de cómputo o cualquier otro de estas tecnologías, que le estamos dando la oportunidad de que el chiquito no tenga que ir más al café internet, donde generalmente van los que no tienen en la clase, para poder concluir lo que hacíamos antes nosotros en la biblioteca, ¿verdad? Que íbamos y llenábamos una ficha y sacábamos una enciclopedia llena de polvo y buscábamos ahí, y entonces veíamos que el hombre había llegado a la luna, ¿verdad? Entonces, es decir, esos tiempos donde las tecnologías no estaban, no van a volver a existir. Pero creo que hay mucho de lo cual la autonomía debe rescatar. Y entre ellos usted ha hecho una observación muy importante sobre la autonomía de los pueblos indígenas. Yo he luchado mucho también en temas de autonomía de pueblos indígenas y porque se tenga una ley que se respete. Hice la consulta en los 25 territorios que tiene Costa Rica y conozco bien esos lugares. Esas casas al ras del suelo no sirven. Hacer una casa en Tibás y en Talamanca la misma no sirve. Hay que hacer casas que tengan ciertos niveles de altura. Hay que pensar en la autonomía, en la geografía, en también cómo nos gusta vivir, si nos gusta vivir a todos alrededor del fuego, ¿verdad? Que es parte importante. Y yo respeto todas esas cosas y creo que es muy importante que se hagan proyectos de vivienda, y eso estamos trabajando, que tengan ciertas características diferentes. Pero también quiero decirte que la autonomía la respeto hasta que roza con los derechos humanos. Cuando a mí me dicen que es parte de la cultura indígena que las chiquitas a los 11 años estén teniendo chiquitos, o que el incesto es parte cultural, no, eso no es parte cultural, eso no es, o sea, nuestro deber es proteger a los niños y a las niñas. También, en muchas ocasiones, la medicina natural es extraordinaria, pero si se necesita un antibiótico o un antifídico, se lo vamos a poner, aunque los padres se opongan, porque la convención que nos dicta que está siempre el interés superior del niño, nos obliga a salvarle la vida, aunque sus padres no crean en esto o en una transfusión de sangre por razones
ideológicas. Entonces, yo creo que el secreto está en el balance, pero que hay que pensar en grande, porque no podría yo sentirme responsable de excluir un lugar porque era un lugar que no tenía las amenazas del mundo globalizado, si eso significa que va a seguir con la amenaza del hambre o la exclusión. Eso no puede ser. Es difícil tomar decisiones, no crea, y respeto mucho sus preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias. Continuamos ya con la joven. ¿Una pregunta? Buenas, señora viceministra. Le agradezco mucho el tiempo que se toma de venir a hablar con nosotros. Yo básicamente quería hacer solo como una adición a lo que usted acaba de decir. Yo de verdad le apoyo muchísimo esa parte en la que reconoce la educación, porque ahora, como hablaba el profesor con nosotros antes, hay que de verdad valorarlo de nosotros para valorarlo de afuera. Y muchos ticos, tal vez me incluyo yo en ese grupo de personas, nosotros criticamos lo que tenemos acá, criticamos la Caja del Seguro, el Poder Judicial, el MEP, y basta salir para darse cuenta en realidad la buena educación que tiene el país de nosotros. Yo tuve la oportunidad de ser profesora fuera de Costa Rica y es increíble a nivel de personas ya muy mayores o adolescentes, bueno, jóvenes como yo, personas que no escriben bien el idioma, que tienen mucha carencia de cultura, y Costa Rica, siendo un país tan pequeño, se ha encargado de verdad darle mucho apoyo a los jóvenes para estudiar. Entonces yo creo que es importante no solo criticarlo, sino recalcar lo bien que estamos al menos en esas áreas, porque es importante todo eso, que gente de zonas muy alejadas tenga la posibilidad de tener cuadernos, de ir a sus clases. Hay gente que de verdad se esfuerza mucho por estudiar, y los profesores también se han encargado de profesionalizarse poco a poco y de que esas mismas esa educación que tienen, esa mente, se pase a los alumnos, que van a ser en un futuro los próximos profesionales. Yo creo que eso es digno de aplaudir, porque a pesar de ser pequeños, de verdad hemos hecho grandes cosas en ese sector, y solamente eso. Muchas gracias. Hay algo importante, ¿verdad? Yo soy una costarricense orgullosa, pero también miro las cosas con cierto nivel de crítica. Es mi derecho de haber crecido en libertad y de analizar qué está bien, qué está mal. La primer política pública que se toma en el país, allá por ahí de 1860, fue declarar la educación gratuita y obligatoria. Lo hizo nuestro primer gobernante. Y en aquel momento se tomó una decisión que cambió a Costa Rica del resto de la región. Y yo no quiero aquí que suene, ahí está esa tica pesada que piensa que es diferente a los países de la región, porque así somos catalogados los costarricenses. En realidad eso ha hecho que nosotros tengamos estos indicadores. Es decir, cuando usted hace una comparación de indicadores, a mí el que más me abruma es el de la pobreza, porque es la peor violación a todos sus derechos humanos están violados. Cuando usted se encuentra en esas condiciones de no tener casa digna, de no tener comida, de no tener acceso a la educación. Y yo veo la comparación y debo decir, bueno, Costa Rica tiene un 6% de pobreza extrema, un 21, un 22% de pobreza, hay que reducirlo, y hay países que te daban un 45% de extrema y un 80% de pobreza, aquí en la región, que están muy a la par. Y la diferencia es la educación, ¿no? Que es simple y sencillamente porque cuando miras una familia que estaba en pobreza extrema y uno de sus miembros logró sacar quinto año, cambia el estadio socioeconómico de esa familia. Es decir, porque los peores trabajos están destinados para las personas que tienen pocos años de educación. Entonces, esa es la regla del mercado. Es un mercado voraz, que es un mercado, no les dicen que de la globalización, otro que si es neoliberal. No. Esa es la competitividad, se da en que todos luchamos mucho por estudiar con la esperanza de tener un buen empleo. O sea, no solo es las ansias de saber, que es algo importante cuando vamos a estudiar, porque todos queremos aprender más, saber más, pensamos que también de repente con eso puede uno ser hasta un mejor ser humano, con mayor conocimiento, que nos da posibilidad de analizar y de discernir de las injusticias. Es porque ese estudio nos va a dar la posibilidad, tenemos la esperanza que nos dé la posibilidad de una mejor remuneración, que es un mejor trabajo. Y por eso es que la educación es el mayor movilizador social.
El solo hecho de que nosotros invirtamos prácticamente el 8% del PIB en educación, que tiene que ir en educación de calidad, en mejora de la infraestructura, pues no se trata de dar educación por educación, ¿verdad? O sea, tiene que tener muchas cosas, es significativo en el país y en la paz social que hemos sembrado en el país. Paz social que también, entre más educados, hay más argumentos para disentir, porque no es un, como lo llaman en algunos países, un pueblo amansado que simple y sencillamente sigue lo que dice. Aquí todo el mundo, con las redes sociales todo el mundo opina y todo el mundo disiente. No hay nadie que no lo haga, porque además tiene que ver algo con la, digamos, la construcción de los costarricenses, que de frente decimos pocas cosas, pero detrás de una computadora decimos muchas. Así que la educación es fundamental, yo coincido con usted, eso nos puede realmente cambiar nuestras vidas, no seríamos, yo creo que al final todos somos la suma de las oportunidades que nos han dado, la familia y un Estado, pero también de lo que hemos podido recoger de esas oportunidades, ¿verdad? Porque hay gente que le han dado 100 oportunidades y nunca quiso acogerse a ninguna, y otros con mucho esfuerzo, aunque tengan que ir a trabajar y luego estudiar, van acogiendo las oportunidades. Yo coincido con lo de la educación. Y hay otra cosa que no me refería a la pregunta anterior, y es que si algo tiene Costa Rica que no debe perder, es esa cercanía en que todos somos como iguales, en alguna verdad, igualiticos. Porque, a ver, al final, esto de estar en la administración pública es tan efímero. Son 4 años. El poder está para ejercerlo, para hacer el bien, porque el que se sienta aquí no hace nada, desperdició el tiempo. Pero uno vive en la misma casa, termina con lo mismo que tenía, ojalá con los mismos amigos o con más, ¿verdad? Porque en esto también se gana uno enemigos de puro gratis. Entonces, no es un oficio fácil, pero a mí me agrada mucho que nosotros podamos tener cercanía. Yo hago las compras porque soy mamá, jefa de hogar y todo. Y la gente del supermercado me dice eso, qué bueno, anda aquí haciendo la compra y anda sola y no tiene un guardaespaldas. Bueno, el otro día hice un viaje y dicen, ay, la investigamos y le tengo una mala noticia. ¿Qué me dice? Nadie la quiere matar. O sea, somos un país donde en realidad puede ser que no nos quieran como gobernantes, pero así como que ande uno teniendo enemigos, 300 guardaespaldas. Y esa es parte importante de la idiosincrasia costarricense y ojalá nunca se termine y ojalá realmente siempre podamos tener esta cercanía y esta posibilidad de rendir cuentas, porque hay muchos gobiernos que nunca rinden una cuenta, ¿verdad? Perfecto. Bueno, muchas gracias. Continuamos con el joven por acá. Buenas, soy Luis Fernando, estudiante del CUC. Muchísimas gracias por su tiempo. Yo quisiera hacer como una acotación al comentario que estaba haciendo el profesor y un poco a lo que estaba diciendo la compañera. Yo siento que para mí la época en la que se empieza a hacer la campaña política es una de las épocas más bonitas. No tanto porque es la campaña, sino más que todo porque es donde cada uno de los candidatos toma el mayor tiempo para visitar las regiones de menor, que se les toma menos prioridad a la hora de cuando ya se está gobernando. Entonces, yo diría que gracias a Dios estuve ayer en la charla con don Xavier, y él nos dijo algo muy importante, que cuando uno va a manejar un grupo, lo primero que tiene que tener uno es la perspectiva de qué va a hacer, conocer a las personas, no tanto haciéndoles preguntas, sino visualizando cuáles son las situaciones con las que viene. Puede que haya personas que vengan con una cara larga, puede personas que vengan muy felices, personas que vengan estresadas. Yo digo que eso se puede relacionar mucho con lo que es la campaña política, porque es en el momento en el que más se interactúa con el pueblo, y yo pienso que la interacción con el pueblo o la interacción con las personas es algo que deberían de hacerse más, no tanto interactuar en el momento de que se hace una huelga o cosas así, que se llegue y se dice, ok, vamos a hablar
de este tema, sino que empezar a conocer un poco más, empezar a preguntarle a las personas más qué problemas piensan ellos, porque como decía el profe, es cierto que hay personas que tal vez no les guste el tipo de casa que se les da o cosas así, y yo sé que eso ya lo respondió ahora, pero yo siento que conociendo uno al pueblo y sabiendo con qué se está rascando, por decirlo así, como diría mi abuelita, sabe uno qué rumbo va a tomar, porque uno no puede llegar y tirarse al agua de un solo tiro, y yo siento que deberían de hacer, no solo en la campaña, sino que en el transcurso del corto plazo de 4 años, siempre estar ahí con el pueblo, o sea, no solo llegar y que la gran área metropolitana, sino que llegar y conocer problemas de zonas marginales, problemas de zonas donde está ese 6% de pobreza, donde están ese 6% de personas que no tienen los 3 platos de comida. O sea, no es tanto estar ahí presente, sino que saber por qué, querer tener como esa posición, y ya con eso, con la interacción, con el conocimiento de las personas, ya uno puede ahora sí guiarse. Yo sé que 4 años en realidad es muy poco, pero sabiendo aprovechar el tiempo y sabiendo a qué personas uno llegar y poder visualizar bien a qué, porque siempre en un pueblo hay una persona que es la que conoce, es la que tiene ahí la historia, la que sabe, y yo en lo que llevo de la carrera, siempre que vamos a X gira, lo primero que los profesores nos dicen es, pregúntele a la persona mayor del pueblo, cómo inició el pueblo, qué mejoras tuvo el pueblo y qué ha venido creciendo o decreciendo en el pueblo. Entonces ahí es donde uno se empieza a dar esa percepción y dice, ok, este pueblo en la parte de turismo ha empezado a crecer porque el Señor nos dijo que aquí había una playa, se empezó así, era un pequeño hotel, ya la familia se juntó, se hizo más grande. Entonces es como empezar a saber eso, conocer más el país, porque yo siento que hay mucho que no se conoce del país, yo digo que de todos los que estamos acá no conocemos ni siquiera un pequeño porcentaje de lo que tenemos y la gran riqueza que tenemos. Entonces yo pienso que no solo nosotros tenemos que conocer, los que trabajamos en turismo, sino que los que más tienen que conocer son los que están en la zona, en la parte alta, por decirlo así, que son el presidente y sus colaboradores. Entonces yo digo que de esa parte, rescatar lo que es de la parte de la campaña, ese humanismo que se llega a tener, porque se llega, se habla, se abraza a los señores, se besan, se saludan, se les pregunta qué problemas tienen. Entonces seguir con eso, no solo hacerlo en ese tiempo, que es muy bonito, sino seguirlo haciendo. Ese sería mi comentario, y muchísimas gracias por su tiempo, de verdad. No, gracias a vos, tenés toda la razón, es extraordinario. Y este país es preciosísimo. Una de las cosas que uno más le gusta es salir de gira, porque uno ve y dice, bueno, me va a llenar el alma de estas montañas o del río, de lo que uno va viendo, porque la verdad que el entorno es muy privilegiado. Yo no sé, digamos, gobernar sin estar preguntándole a la gente, porque la gente es la que tiene las mejores respuestas. Hace varios años yo dirigía un programa que se llamaba el Triángulo de Solidaridad. Era un programa que trabajó en los 46 cantones de menor desarrollo y tenía una parte de participación ciudadana muy hermosa. Y bueno, desde esa metodología la he seguido aplicando, pero tengo una anécdota preciosa de esos años. Estaba en Pocosí y llegó el ingeniero del MOP. Yo era una funcionaria, digamos, técnica, ahí trabajaba, llevaba los acuerdos, y yo llevé al ingeniero del MOP porque la comunidad me había pedido un puente, y el ingeniero dijo que yo voy a hacer el puente, lo hago aquí. Y estábamos, hay que ver un poco la escena, ya habíamos tenido como la negociación grande, habían pasado varios días y no se habían puesto de acuerdo en dónde iban a hacer el puente. Entonces lo hicimos como en un lote baldío donde había un cajón de estos de los trailers que están ahí, o sea, hacía un calor tremendo, era pura lata, y aquel polvazal, y estaba el ingeniero y 4 o 5 representantes de la comunidad. En eso el ingeniero dice, no, ese puente se va a hacer aquí. Y se levanta un señor, botas de hule y un solo botón en la camisa. Típico señor nuestro campesino, ¿verdad? Que venía a labrar la tierra, se veía. Y le dice al ingeniero director del MOP, de ahí, de Limón, le dice, vea, usted será muy ingeniero,
Pero aquí cada vez que viene una llena, ese puente se lo lleva. Y la que pasa las huilas amarradas para que vayan a la escuela soy yo el que las pasa. Así que usted va a hacer el puente donde yo le digo que usted lo tiene que hacer. Entonces yo aplaudía, ¿verdad? Yo decía, pero es que, o sea, tenía que vivir esto, tenía que ver este señor, que yo no sé si había ido al primer grado ni siquiera, pero sabía muy bien dónde era la llena, conocía muy bien su localidad. Esas son las ideas extraordinarias que uno puede tener para hacer una mejor gestión de lo público. Probablemente el puente vuelto a hacer en el mismo lugar hubiese tenido el mismo resultado, o también hemos visto en la historia gente que diseña un puente donde no hay un río, ¿verdad? Es decir, esas son historias verídicas. Uno dice, no, pero eso ha pasado así. Eso le pasa a la gente que no chancletea, como dicen, que no va, que no habla, que no ve cuáles son los lugares, que no ve cuáles son las prioridades. Y viendo las prioridades, el otro día me decía una persona que necesitaba más horas del doctor en el EVAIS. Y viendo bien, bueno, ¿y por qué? Porque había muchas diarreas. Lo que necesitaba era una mejora en el acueducto, porque lo que estaba causando las diarreas era el agua. Entonces, si no hubiera estado conversando con ellos, pues no te das cuenta que hay otras cosas que son las causas de lo que ocurre. Claro, la campaña política es muy bonita, porque eso es como conquistar al novio. Cuando uno anda conquistando votos o anda conquistando al novio, todos somos simpáticos. Y no quiero decir que porque la política esté llena de gente hipócrita, porque no voy a caer en eso, porque no es así. También en la política yo creo que hay, y yo me sumo, gente que quiere hacer transformaciones, que trabaja con honestidad, que le pone el pecho a las balas, que dice lo que piensa y que está aquí sentado. Pero realmente la campaña te obliga a esto y te debería de obligar después el ejercicio del poder, ¿verdad? A mí, yo siempre estoy en las comunidades, siempre hablo con la gente, trabajo con 77 distritos de mayor concentración de pobreza y mucha de esta gente nunca había sido atendida por una institución, por ejemplo, como el IMAS, porque no tiene tiempo para ir a hacer una fila cuando lo que es un jornalero y necesita eso para comer. Entonces, todo este cambio paradigmático de que ya las instituciones no son estas estructuras de cemento y bloc, sino que somos la gente trabajando con la gente, la hemos derivado a través de la estrategia Puente al Desarrollo, y eso es lo que hacemos. A mí me encantaría que vieran los videos, llegan a caballo, son extraordinarias la gente que trabaja en esto, con botas de hule, cruzan ríos, están, se sientan con la gente, hablan con la gente y resolvemos en conjunto lo más apremiante. Y lo que yo quisiera es que esto permanezca, que nadie les quite eso, que nadie les quite la dignidad de llegar a ser atendidos a la puerta de su casa y que nadie les quite la posibilidad también de no tener que ir a hacer a las 4 de la mañana una fría fila para que les digan, las fichas se acabaron, vuelva otro día. Muy bien. Por asuntos de agenda de la señora vicepresidenta, vamos a atender una última pregunta. El caballero por acá. Es que me apasiona mucho. Okay, muchas gracias, doña Ana Elena. Primero agradecerle por su tiempo, la verdad sería maravilloso tener una semana para poder hablar de todos los temas, ¿verdad? Luego felicitarla por su trabajo como tomadora de decisiones, muy importante y muy reconocido, digamos. Aparte de eso, bueno, la pregunta va un poco así. ¿Cómo logramos implementar una democracia participativa si apenas la Oficina de Proyectos de Ley propuestos por la ciudadanía, tiene un reconocimiento en ella misma? Aparte de esto, el atraso que hay, digamos, en la Asamblea Legislativa, con tantos proyectos de carácter urgente para lo que son derechos humanos, pero que no se aprueban. Gracias. Gracias. Bueno, yo también estaría encantada de tener una semana porque me apasionan mucho estos temas y los proyectos de derechos humanos también lo son. Acabo de firmar el proyecto número 15 de mi gestión como diputada. O sea, el número 15 que logré sacar desde que fui diputada, presenté 82 proyectos y este es el 15º que se convierte en ley de la República. Y todos eran en derechos humanos, y el de hoy era la Ley de Autonomía para las Personas con Discapacidad, que tiene cosas muy simbólicas, como la eliminación de la muerte civil para las personas con discapacidad intelectual, la figura de la curatela, y también tiene para las personas con discapacidad física severa la figura del acompañante que le permite una vida más independiente a él fuera de su familia. En fin, eso es todo un proceso, pero
yo me quejo mucho porque los proyectos de derechos humanos son difíciles de comprender, ¿verdad? Y en esta participación ciudadana, muchas veces pueden más las voces que no los quieren que las voces que sí los quieren. Yo sé que la Oficina de Participación Ciudadana de la Asamblea Legislativa ha sido un avance. Y bueno, ahí hay leyes que se están todavía discutiendo. La ley de gestión del recurso hídrico es una de ellas, por ejemplo. La ley de bienestar animal, ¿verdad? O sea, ahí hay algunas leyes que se van gestando importantísimas. Pero decía Gandhi que él no le temía a los hombres malos, sino a los hombres buenos que no hacían nada en contra de los malos. Y es que antes solo se hablaba de hombres. Yo sigo hablando mal, según la Real Academia, pero lo que no se dice no existe. Y si yo no pronuncio, nosotras las mujeres tampoco vamos a existir en la literatura y en nuestros deseos. Gracias. Hay que ser irreverente en este mundo un poco, porque yo realmente creo que este mundo está conformado por los hombres y las mujeres y que tenemos iguales derechos. Entonces, me parece que hay que ser más beligerante en la defensa de los temas de derechos humanos y no dejar, digamos, de alguna forma que algunos dogmas sean más potentes que los derechos humanos, o que algunos pensamientos conservadores también lo sean, ¿verdad? Yo creo varias cosas sobre el Estado costarricense. Creo que debemos de ser un Estado laico. Somos el único país confesional, católico, a excepción del Vaticano. No tengo nada contra la Iglesia Católica. Lo único que creo es que en democracia todas las religiones deben tener el mismo lugar. Y además creo de alguna forma que la laicidad nos permitiría hacer políticas públicas sin tener, digamos, un tema religioso en la creación de las políticas públicas. Y eso es complejo, y especialmente las políticas de salud sexual y salud reproductiva, en donde hay que hablar sobre la sexualidad, y hay que hablar sobre la anticoncepción, y hay que hablar sobre la prevención de las ITS y de los embarazos, y hay que hablar de todo eso, aunque no sea políticamente correcto. Yo creo que mucho en la juventud, realmente, por eso me gusta mucho venir a estos espacios, conversar con gente, sobre todo, igual, que lo agarran a uno y lo golpean contra la pared con ideas, que no necesariamente tienen que estar de acuerdo, pero y si lo están, uno dice, qué bien, había un aliado ahí también. Pero hay que tener más injerencia. Y creo que la gente tiene algún nivel de apatía, de participación en política, porque los políticos somos, con solo el hecho de ser políticos en el imaginario colectivo, corruptos. Ah, no, ese seguro, bueno, va a salir riquísimo de ahí. Después, vagabundos. Después somos los culpables de todo lo que pasa. Me dejó el novio, también lo tiene culpa el presidente. Entonces, yo creo que hay que decir, ok, no me gustan ellos, pero ¿saben qué? En política no hay sillas vacías. No se pone alguien capaz, se pone cualquiera, porque al final las sillas las terminan llenando la gente. Y no necesariamente entonces, si no quieres participar en política, no hay que participar para tener incidencia. Puedes participar en la asociación de desarrollo, puedes estar en ONGs, puedes estar en un montón de lugares donde ojalá el colectivo de las voces se empiece a escuchar. Porque el sillón de la conformidad no te lleva a ningún lado. El sillón de la crítica detrás de la computadora, uy, qué malo esto, uy, qué tonto el otro, uy, qué fea anda este, tampoco te va a llevar a ningún lugar. A donde podés llegar es con la lucha. Y la lucha es personal y luego se convierte, cuando es colectiva, en fuerza. Para que entonces la democracia tenga ese sentido, que es que escuche las mayorías. Pero si las mayorías son esos, los del sillón de la conformidad, o los de la crítica nada más, entonces eso se convierte en la democracia. Y otra cosa también que digo como mujer y amiga también, muy amiga de compartir esto con los hombres, es que las mujeres tampoco nos arrimaron una silla, un caballero y nos dijeron, siéntese ahí. Cuando las mujeres estamos en un lugar de toma de decisiones, es porque estábamos en un lugar que le correspondía a un hombre, históricamente. Y me encanta que ahora podamos comprendernos que esta visión de 360, que podemos poner los dos para construir política pública, es una visión que nos permite enfocar esta parte del mundo, de lo que ha sido siempre lo doméstico, lo privado,
la maternidad con la otra parte que es la competitividad y poder tener este desarrollo humano del que he venido yo a hablarles esta tarde. Muchas gracias. Muy bien, de esta forma agradecemos a doña Ana Elena Chacón, primera vicepresidenta de la República de Costa Rica, por su participación en este encuentro de la Universidad Estatal a Distancia. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno. Pues yo le deseo que regresen muchas veces. Encantada. Que estén muy bien. Que estén muy bien. Que tengan una buena tarde. Gracias. Hasta luego. Bueno, voy a proceder ahorita con un último anuncio. Sugerimos a las personas que participan mañana en el taller de artesanías como instrumento de desarrollo humano que vengan preparados con gabachas o cobertores de ropa, ya que se trabajará con materiales de arte. Y de esta forma cerramos la agenda de este día de hoy. Los esperamos mañana en el segundo día del encuentro. Muchas gracias.